sintomatología inclusive de la enfermedad. Y él ha descrito por primera vez el primer caso de tripanosomiasis americana. En realidad, él ha estudiado en una niñita de 2 años, ha descubierto esta enfermedad y vio que se mantenía silente la enfermedad. Y después descubrió que de los 60 años de su evolución en esta niña, el tripanosoma le hizo un senodiagnóstico, en esa niña hicieron esos estudios y seguía teniendo el tripanosoma, sin síntomas. No había síntomas, pero la niña era portadora de la enfermedad y no le habían encontrado ni alteraciones en el electrocardiograma ni alteraciones gastrointestinales, pero tenía el Chagas, no así en otros pacientes. Entonces él se dio cuenta de que lo que había descrito como característico en algunos pacientes no era así en esta niña que había descubierto por primera vez, ¿sí? Entonces, la enfermedad chagásica está dada por una infección sistémica, ¿sí? Una infección sistémica que está producida por un parásito que es transmitido a los humanos por un insecto. ¿Qué insecto es? La vinchuca. La vinchuca es un animalito plano que generalmente se parece a la cucaracha, pero es más planita y tiene como un jaspeado alrededor, como un cintillo en su cuerpecito, ¿sí? Y tiene una probóscide con la cual nos pica y baja por las noches. Está generalmente en viviendas que tienen el techo de paja con viguetas y sus paredes son de adobe. Ellos bajan por la noche cuando se apaga la luz y nos pican. En el lugar que nos pica, ellas defecan. Y como la picadura produce prurito, somos nosotros mismos quienes ingresamos su forma infectante hacia nuestro torrente sanguíneo, ¿sí? Sin embargo, existen 3 fases morfológicas de este parásito, ¿sí? Y si nos ponemos a analizar, hay 2 tipos de huéspedes, ¿ya? Hay un vector invertebrado y un huésped mamífero. Lógicamente, la causa de infección es el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esas 3 formas morfológicas? El tripomastigoto es la forma infectante para los mamíferos y los triatomas, pero esta forma no se multiplica. Se encuentra en la sangre de los mamíferos y en los intestinos posteriores de los triatomes. ¿Sí? ¿Cuál es la otra forma? Los epimastigotos. Esta es la forma de multiplicación del parásito en el intestino del triatoma. ¿Sí? Y la otra forma es el amastigoto. Esta es la forma de multiplicación del parásito en el interior de las células del mamífero. ¿Ya? 3 formas. Les estoy diciendo y explicando las formas. El epimastigoto es la forma del parásito de multiplicación en el intestino del triatoma. Y el amastigoto es la forma de multiplicación del parásito en el interior de las células del mamífero. Pero el que no se multiplica es el tipo mastigoto. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo es su ciclo de vida? Bien. En un inicio, el triatomino se alimenta de la sangre infectada
Ahí pasa a su intestino. En su intestino se va a transformar en epimastigote. Ahí va a empezar a multiplicarse de una forma binaria. Se van a ir formando los tipos mastigotes de forma metacíclica y se van a ir depositando, ¿sí? Estos en las heces de este parásito y van a ir infectando, ¿sí? En las laceraciones que van a producir estos parásitos al picar a los mamíferos, ¿sí? Y cuando nosotros nos rascamos, introducimos eso, ¿sí? E ingresan al torrente sanguíneo y se forman los amastigotes, ¿sí? Y estos pueden infectar a otro ser humano u otro mamífero, pero por diseminación hematógena. Es decir, sin la transfusión de sangre, en el embarazo la mamá a su bebé, ¿sí? Así podemos transmitir también la enfermedad, Chagas. Ahora bien, estamos entendiendo entonces que la transmisión de la infección puede ser de varias formas. Eh, la más importante es por culpa de los vectores, ¿sí? Es por culpa de la vinchuca. Esta pues nos pica y nos va a producir la infección por esa picadura y luego hace sus heces y nosotros mismos introducimos desgraciadamente la forma parasitaria hacia nuestro torrente sanguíneo. Pero también existe por la transfusión sanguínea, de forma placentaria, también existe por la leche materna, también en trasplante de órganos o por un accidente laboratorial o por un accidente laboral, los que somos personales, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a la patogenia, lógicamente se va a llevar a cabo varios ciclos de replicación dentro de nuestro torrente sanguíneo. Por lo tanto, se va a ir a diseminar hacia el vaso, hacia el hígado, hacia el músculo cardíaco, el intestino, a todo. Y nuestro sistema inmunitario lógicamente va a reaccionar y lo va a fagocitar. Los macrófilos van a ir y se lo van a fagocitar. Pero es tan astuto este parásito que se escapa de la vacuola, se escapa cuando él quiere. Y van a creer, es tan increíble, que utiliza al macrófago para transportarse astutamente a donde él quiere. Y si vamos a ver la inmunidad, pues, la respuesta inmunitaria contra este parásito es inadecuada, ¿sí? Es realmente inadecuado. Es parcial nuestra respuesta inmunitaria. Eh, es por eso que hace que los seres humanos tengamos unos antígenos que nuestros propios anticuerpos reaccionen como en contra, en contra de los antígenos hacia el parásito y hacia nuestros propios anticuerpos. Lo toma como si fuéramos autoenemigos. Y eso hace el parásito porque se mimetiza, porque el trypanosoma brucei no activa el complemento, sino es por medio de anticuerpos contra el mismo. Esto hace esto porque incorpora a sus superficies glucoproteínas del hospedador, se mimetiza, ¿sí? Y para colmo, fagocita, hace que se fagocite por los macrófagos y se transporta a los diferentes órganos y luego se escapa de la vacuola fagocitada. Sale
y se multiplica en el órgano que sale. Y es por eso que no hay tratamiento en la fase crónica. Y no hemos podido tratar el Chagas en la fase crónica ni en la indeterminada hasta la fecha. Y les puedo decir que hasta la fecha hemos hecho un estudio de 5 años y no hemos encontrado un tratamiento parasitario que pueda resolver la enfermedad chagásica cuando ya está en la fase crónica. No hay, no hay. Es mentira lo que dicen. Hay tratamiento, mentira. En la fase aguda sí, sí que hay. Entonces, ¿cuál es nuestra misión de nosotros? Diagnosticar de forma precoz en la fase aguda. Y sí, ahí sí puede ser efectivo, porque la replicación del parásito no es masiva, no está en tantos órganos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos lesivos? El daño directo. ¿Cuál es el daño principal? La lesión e inflamación. ¿Sí? Hay un proceso de invasión, de replicación y por lo tanto de muerte celular, que son daños irreversibles. ¿Qué órganos principales va a afectar? El corazón, el esófago y el colon. Y además hay un compromiso de las células del sistema nervioso parasimpático, que va a inervar a los órganos afectados. ¿Mm? Y esto es importante, sí es importante, van a ver. En cuanto a la teoría autoinmunitaria, pues las proteínas del parásito poseen epitopos. Estos están compartidos con proteínas del huésped, ¿sí? Y hay anticuerpos que van a reaccionar contra las proteínas. Esto nos va a llevar a que reaccione con el tejido conectivo, va a dañar al endocardio y a las proteínas del músculo estriado, causándonos procesos crónicos y activando un proceso inmune celular y humoral cíclico, así como un círculo vicioso que crónicamente va a ir lesionando, provocando, ¿no?, lesiones irreversibles. Y como habíamos dicho al principio, pues el daño principal va a ser dado a nivel del sistema nervioso parasimpático. Por lo tanto, va a existir una estimulación simpática excesiva. Y al existir eso, va a haber una sobrecarga de trabajo del sistema simpático. Y esto hace que también vaya existiendo un proceso inflamatorio crónico en los diferentes órganos, ¿sí? Y a la larga, esto hace que vayan desarrollándose los órganos o provocando serios trastornos de conducción a nivel cardíaco. ¿Cómo será el cuadro clínico en esta enfermedad del Chagas? En la fase aguda hay una primera etapa que es asintomática, aproximadamente en el 70% de los casos. Esto es más frecuente en los niños, que sea asintomática. En los niños, en esos pequeños menores a 6 años, tienen un tiempo de incubación de 14 días, ¿sí? Pero el cuadro nos llega a durar de 6 a 8 semanas. Estamos hablando de un mes a un mes y medio, hasta 2 meses, ¿sí? Sin embargo, en esta etapa de mes y medio a 2 meses, hay alta parasitemia. El parásito empieza a replicarse de forma considerable, ¿sí? Y por lo tanto existe una invasión tisular multiparenquitematosa. Va a ir a atacar todo lo que puede el parásito, ¿sí? ¿Y qué tenemos que ir a buscar nosotros? Pues los signos de puerta de entrada. En los primeros 15 días hay que ir a buscar
por dónde ha ingresado el parásito, ¿sí? ¿Qué manifestaciones generales va a tener este paciente? Fiebre, 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 fiebre. Linfadenopatías, hay que tocarle ganglios porque va a reaccionar el cuerpo, va a tener hepatoesplenomegalia, malestar general, ¿sí? Puede llegar a tener inclusive meningoencefalitis, miocarditis, si la replicación y se va a alojar exclusivamente o va a atacar de forma preferencial al miocardio, puede hacerse una miocarditis con dilatación severa y disfunción miocárdica, sí. ¿Mm? En quienes se puede manifestar de peor manera en los niños y en los ancianos y en sujetos inmunodeprimidos, sí. Ahora, ¿cuáles serán esos signos de puerta de entrada? ¿Y a qué llamamos eso? Pues por dónde ingresó, por dónde nos picó la vinchuca. A nivel ocular, generalmente va esta vinchuca a picarnos. La piel es más tersa, más frágil. Y a nivel ocular se da el nombre del signo de Romaño. ¿Qué encontramos? Un edema bipalpebral. Se nos tapa el ojito. Y nosotros le tratamos de abrir y vemos la conjuntiva, pues si la conjuntiva es hiperémica, inyectada, roja, para que me entiendan. Y hay una inflamación notoria de la glándula lacrimal. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si me pica en otro lugar del brazo, la pierna, lo que estaba descubierto en ese momento cayó ahí la vinchuquita y me picó? A eso se denomina como chagoma de inoculación. Y ahí que tendremos, pues, tumoración rodeada de un área edematosa con signos de flogosis, dolor, calor, rubor, ¿no ve? Y existirá en ese lugar que nos ha picado, por decir en la pierna, a nivel de la ingle, buscar adenomegalia satélite. O si no, en la axila, si me ha picado en el brazo, en la axila iré a buscar ganglios infartados, dolorosos. Va a reaccionar ese rato nuestro sistema inmunológico. Hay que ir a... Y esa es la fase aguda. Ahí sí podemos nosotros entrar con tratamiento antiparasitario para frenar la replicación y la infestación o la infección sistémica severa. Pero, ¿qué pasa si ya pasamos a la fase indeterminada? Que, bueno, no hemos dejado pasar o no ha llegado el paciente ya, qué sé yo, es la gente del campo, quizá. Ya estamos en una fase asintomática, la duración es variable. Mm, la parasitemia, lógicamente, no es detectable, puede estarse replicando, pero ya no hay fiebre. No encontramos signos de puerta de entrada. Incluso hay pacientes que en la fase indeterminada nos pueden hacer muerte súbita y nadie sabe por qué. ¿Sí? Podemos encontrar en el electrocardiograma alteraciones electrocardiográficas aisladas, desde bradiarritmias hasta taquiarritmias, así, de Solen. Es decir, está taquicárdico, luego está bradicárdico, y luego están con ritmo normal. Ah, caramba. Pero no tiene un patrón determinado. Y nosotros ahí le decimos, a ver, ¿usted dónde nació? A ver, usted tiene antecedentes de haber radicado, su mamá era chagásica por casualidad, usted ha hecho, que ha trabajado, hay que buscar este antecedente epidemiológico endémico, lógicamente. Vamos a tratar de investigar aquello. Peor aún cuando estamos en una fase crónica, ¿no? En el 30% de los pacientes van a desarrollar compromiso ya visceral, sea cardíaco, sea del tubo digestivo, ¿sí? Pueden tener una cardiomiopatía chagásica, un corazón gigante, un corazón bovis terrible, o un tubo digestivo o esófago gigante, denominándose los megasíndromes, ¿no? Eso es lo que provoca el Chagas en la fase crónica, los megasíndromes. Dentro de estos megasíndromes, pues
Podemos tener dilatación del esófago o colon. Y esto está dado por la destrucción de las células ganglionares parasimpáticas de las submucosas. Al haber eh, aperistalsia, exista retención de los residuos, esto hace que se dilaten los órganos, ¿sí? ¿Y qué signos y síntomas vamos a tener? Vamos a tener disfagia, pirosis por reflujo, dispepsias por vaciamiento gástrico retardado, vómito de alimentos ingeridos en horas previas, sin nada de digestión, casi los devuelven sin digerir, nada. Constipación o diarrea, es decir, alternaciones entre constipación y diarrea así de forma abrupta, pueden llegar a ser suboclusión intestinal o oclusión intestinal, mecalomas, ¿sí? Entonces, esta generalmente son complicaciones que nos produce el Chagas crónico. ¿Qué pasa en el corazón? Este es el compromiso más importante y frecuente que nosotros encontramos generalmente en Bolivia. La miocardiopatía chagásica, que nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca, a una miocardiopatía dilatada, arritmias severas, desde bloqueos completos e incompletos. El patrón característico que solemos encontrar es un bloqueo completo de rama derecha con un hemibloqueo anterior izquierdo en su primera fase. Con eso, que luego se va asociando con una bradicardia sinusal, con bloqueo auriculoventricular de primer grado, de segundo grado, y luego nos terminan haciendo un bloqueo auriculoventricular completo. ¿Cuáles son que terminamos colocándoles marcapaso? ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Disnea de pequeños, llegando hasta grandes esfuerzos, bueno, de grandes esfuerzos, llegando hasta pequeños esfuerzos, hasta la disnea de reposo. Palpitaciones, sí, que puede llegar hasta el síncope cardíaco, sí, edemas de miembros inferiores y todo lo que ya saben de la insuficiencia cardíaca. Dolor torácico, sí, y los cuadros sincopales, ¿no? ¿Cómo llegaremos al diagnóstico? Es fundamental que hagamos una evaluación clínica. Vamos a hacer una buena detección de las diferentes manifestaciones clínicas que pueden aparecer de acuerdo a la fase de la enfermedad, ¿sí? Es importante evaluar lo que es la parte epidemiológica, ¿no? Dónde ha residido, dónde ha nacido, si la mamá era chagásica, si dónde nació la mamá, si tenía antecedentes, si ha hecho muerte súbita la mamá, todo eso, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pruebas de laboratorio? Es fundamental determinar qué pruebas de laboratorio vamos a hacer, ¿sí? Porque juega un rol fundamental y determinante el diagnóstico de la enfermedad oportuno, ¿sí? Y para esto es importante saber qué prueba le vamos a hacer y en qué momento de la enfermedad hay que hacer qué tipo de prueba, ¿sí? Entonces, las parasitológicas van a demostrar la presencia del parásito, es decir, van a permitirnos la visualización del parásito en el microscopio. Y las serológicas, pues, van a detectar la presencia de anticuerpos contra el tetanosoma cruzi, ¿sí? Esas son las serológicas. Y nosotros tendremos que saber qué pruebas vamos a hacer en determinada fase de la enfermedad, ¿sí? ¿Esto por qué les digo? Porque la mejor prueba de laboratorio puede perder su utilidad cuando se realiza en el momento inadecuado. Por eso es fundamental conocer qué análisis realizar, cuándo realizar, los posibles resultados que puedo tener y tener en cuenta el periodo de ventana, es decir, el ciclo de desarrollo del parásito en el hospedador.
Sabemos que dura de 7 a 15 días. ¿Para qué? Para evitar los falsos negativos. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué pruebas debo realizar en los pacientes? En estos tengo que centrarme en la visualización del parásito. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, haré métodos directos. Le hago una prueba de gota gruesa o un microhematocrito con fluorescencia y voy a ir a buscar al parásito. ¿Sí? O iré a hacer un método indirecto que facilite el crecimiento del parásito, que va a aumentar la sensibilidad del método, o hemocultivo o sinodiagnóstico, inoculándolo en animalitos susceptibles. ¿Sí? O podré hacer métodos moleculares mediante el PCR para detectar el ADN del Trypanosoma cruzi. Ambas pruebas permiten llegar a un certero diagnóstico en aproximadamente el 100% de los casos en la fase aguda. ¿Sí? Eh, ahora, ¿qué voy a hacer en la fase indeterminada y la crónica? En la fase indeterminada o crónica, pues los parásitos son escasos y difíciles de detectar. ¿Sí? Aquí voy a ir a buscar anticuerpos específicos contra el Trypanosoma cruzi. ¿Sí? Para esto, la OMS recomienda como mínimo 2 técnicas serológicas diferentes para llegar al diagnóstico. Vamos a hacer pruebas serológicas. El ensayo de inmunoenzimático denominado ELISA, o el de inmunofluorescencia, el IFI, o el de hemoaglutinación indirecta, que es el HAI. ¿Sí? También podemos hacer el de inmunocromatografía, que es el IC. Los que más utilizamos aquí en nuestro departamento es el de ELISA y el de la HAI. Con esos dos nos va muy bien, ¿sí? Y debemos realizar los dos de forma conjunta, ¿sí? Ahora, bien, habiendo hecho el diagnóstico, vamos a hacer el tratamiento. Los objetivos de un tratamiento de panocida, pues deben ser, y este debe ser selectivo y potente. ¿Contra quién? Contra los amastigotes intracelulares y contra los tripamastigotes extracelulares. Es decir, tiene que tener una acción tripanocida completa. Debe ser efectivo para impedir la evolución de las formas agudas e indeterminadas de la infección. Y además debe ser inocuo para las personas tratadas y no debe producir efectos deleterios. Y no debe inducir resistencia del parásito al medicamento. Entonces, si se dan cuenta, es complicado, porque aparte que nos estamos yendo a pelear con un parásito que es muy astuto, que sabe cómo esconderse, que sabe cómo hacer inclusive que tu cuerpo reaccione contra tu propio anticuerpo, que se vuelve enemigo de tus propias defensas, se transporta dentro de tu propio macrófago y se replica cuando él quiere. Y se pone latente, se esconde ahí todo sumiso y reacciona cuando él quiere y lentamente te va destruyendo los órganos. ¿Se dan cuenta? Por eso el tratamiento es tan complicado. Ahora bien, su farmacodinamia debería de alcanzar niveles efectivos
tripanócidas de concentración de la droga en el plasma sanguíneo, en fluidos biológicos y en los tejidos, de modo que la acción debe ser estable y de preferencia efectivo por vía de administración oral, ¿sí? Eh, Sin embargo, el tratamiento del Chagas, del Trypanosoma cruzi, ha sido considerado como uno de los más insatisfactorios hasta la fecha. Se han experimentado con un montón de antiparasitarios hasta la fecha, ¿sí? Pero solamente 2 drogas tripanocidas han sido aceptadas, registradas y comercializadas por autoridades nacionales de salud en los países de América Latina hasta la fecha. Uno de ellos es el Nifurtimox, que ha estado eh, de 1972 hasta 1992 y ha sido removido actualmente del mercado. ¿Por cuál? Por el Benznidazol, que está disponible desde 1975. Han utilizado en una etapa las tetraciclinas, pero son inactivas totalmente, y los esteroides que están contraindicados para el tratamiento del Chagas, por si acaso, ¿sí? Eh, Esta terapia está contraindicada en mujeres grávidas y en niños, y peor aún en la lactancia materna, ¿sí? Quiero que sepan con respecto a los nitroimidazoles, su modo de acción afecta a la síntesis de la proteína y del ARN del parásito. Viene de 100 miligramos, y esto pues va a provocar la inhibición total de la producción de la proteína a la hora, ¿ya? A la hora ya de lo que es la síntesis de la proteína y el ARN del parásito, ¿sí? Se mantienen niveles plasmáticos máximos y mínimos, ¿sí? Tiene muy buena nivel, eh, digamos, de vida media a nivel plasmático, y bueno, es considerado un fármaco con buena efectividad farmacológica, ¿sí? Eh, sí, el tratamiento es eliminado en realidad un 70% por la orina, 72 horas después de terminado el tratamiento, ¿sí? Eh, Sin embargo, tiene bastantes efectos secundarios, ¿sí? Desde exantema multiforme, anorexia, altralgia, cefalea, neuropatías, parestesias, cólicos, náuseas, vómitos epigastrales. Y algunas otras signosintomatologías que refieren a algunos autores, ¿no? Y sobre todo afecta bastante la parte hepática. Entonces, no es un medicamento que por ahí tú puedes utilizar en la fase crónica y decir, por ahí intentaremos y por ahí y nos va bien. Intentaremos y te hacemos la prueba serológica de aquí después del tratamiento y vemos, porque sus efectos colaterales, la verdad, le afectan bastante al paciente, y hay muchos que nos han hecho bastante reacción alérgica, dermatológica y hepática. Es un poquito fuerte el medicamento. Y para colmo, después del tratamiento igual seguía siendo positivo su resultado gástrico, ¿sí? Entonces, sería en sí, hay un instituto de Chagas en Cochabamba, ¿sí? Creo que es el instituto más grande a nivel nacional. Pero mm, el estudio Benefit, que hemos hecho 5 años, donde ha entrado eh, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, 5 años, más de 5.000 pacientes, si no me equivoco, no recuerdo bien ahora, pero hemos hecho un estudio doble ciego, pacientes que han recibido la medicación, y en ninguno de los casos, ninguno ha negativizado su serología de Chagas, en ninguno. Eran fase indeterminada y crónica.
Entonces, y hemos hecho 3 años de tratamiento, es decir, en estos pacientes se ha hecho el tratamiento durante en varios pacientes, ¿no? Y se ha tratado de buscar la negativización en diferentes pacientes durante 3 años, se ha ido buscando, buscando y nada, no lo hemos logrado. Entonces, con seguimiento, ¿no? Y nada, nada. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que en una fase indeterminada y en la crónica no se debe realizar el tratamiento antiparasitario. A la fecha, esa es nuestra conclusión. En la fase aguda, sí, sí, debemos realizar el tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Una vez que diagnosticamos al paciente con Chagas, ¿qué se debe hacer? Aparte, en la fase aguda, tratamiento, ya sabes. En la fase indeterminada y crónica, ¿qué tengo que hacer, doctora? Vamos a estratificar al paciente. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a hacer. La serología de Chagas ya la tengo. 2 métodos, ¿no ve? ELISA, HI. Los dos tengo que tener positivos. Ya tengo positivo, doctora. Bien, le tengo que hacer radiografía, electrocardiograma, ecocardiograma. Descarto la parte cardiológica, tengo la obligación de derivarle a un gastroenterólogo para saber si no está a nivel gastroenterológico el problema chagásico, ¿sí? Si no está en el corazón, puede estar en la parte gastroenterológica. Ahora, si no está ahí, estamos en fase latente, no está molestando ningún órgano. Tengo la obligación de hacerle controles periódicos cada 6 meses y si ya empiezo a tener alteraciones, pues ya será el especialista el que decida cada qué tiempo le va a ver. ¿Tengo la obligación de hacer screening del paciente chagásico? Sí, tengo la obligación. No es que diga, es chagásico. Ahora bien, paciente chagásico diagnosticado no quiere decir que, a ver, chagásico cardiológico va a seguir con el cardiólogo tiene la obligación de tratar lo que vaya a presentar en el transcurso de la evolución de su enfermedad, sí, pero además tiene la obligación de prevenir otras enfermedades que le pueden dañar el corazón, desde hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, todas esas cosas que además pueden agregarse a ese pobre corazón y llevarle a complicaciones cardiovasculares mucho más antes. Sí. Eh, Ahora bien, si presenta arritmias, tengo que tratar las arritmias. Si presenta insuficiencia cardíaca, tengo que tratar la insuficiencia. No hay un tratamiento específico, no les puedo decir, a ver, si tiene este paciente, el tratamiento del paciente chagásico es esto, sí o sí, porque es tan variable, porque un paciente chagásico me puede hacer desde bradiarritmias, taquiarritmias, extrasístoles, puede hacerme de todo. Entonces es fundamental, por eso les digo que hagamos el screening, estratificar al paciente y evaluar otras comorbilidades que me lo vayan a afectar al corazón y a la parte cardiovascular. Y fundamental en ustedes, muchachos, yo les voy a pedir, ustedes son la mano derecha para que ese paciente no se me enferme de Chagas, que es importante en las zonas endémicas. Ya se ha avanzado bastante desde parte del Ministerio de Salud, se ha avanzado bastante, no voy a decir que no, se ha ido a hacer fumigaciones en las zonas endémicas que es Chuquisaca, Potosí, en la parte de Yungas de La Paz, donde más había eran las zonas más endémicas, se ha ido a hacer fumigación, se ha ido a hacer pruebas serológicas de Chagas. ¿Para qué? Para evitar inclusive a las mujeres en edad fértil, para que a los bebés inclusive se evite esa transmisión. Se les haga el tratamiento en caso de los niños, si tenían el tratamiento inmediato parasitario, eh, todas esas cosas, pero seguimos teniendo pacientes Chagas, seguimos teniendo, porque no es todo tan hermoso como pensamos, pero se ha avanzado bastante, ¿sí? Otra cosa, pues en las viviendas, pues, en los pueblitos, donde hay casas eh, casas de adobe, eh, si van a hacer sueño de provincia, eso pues va, cuídense, que los años de provincia nos mandan a hacer a veces a lugares alejados, los que van a ir por subtes, lugares, hay que cuidarse, ¿sí? Eso es fundamental y pues hacer las cosas tanto de prevención como de tratamiento y diagnóstico precoz, ¿sí?
Bueno, eso es en cuanto les puedo decir de la enfermedad chagásica. Espero que les haya gustado el tema. Eh, si tuvieran alguna preguntita. Creo que no. No tienen ninguna preguntita. Doctorita, Sí. en cuanto a lo que es el COVID, post-COVID, si llegaran a tener el Chagas, ¿habría alguna complicación mucho más grave? A ver, mm, es una asociación muy mala. Sin embargo, tendríamos que ver eh, si el COVID ha tenido, mira, es como sacarse la lotería, yo te diría, porque si el COVID ha tenido su repercusión severa a nivel cardíaco, así como la fase chagásica también sea severa a nivel cardiológico, lógicamente estaríamos hablando de una enfermedad grave cardiológica. Pero si estamos hablando de un paciente chagásico en fase indeterminada sin repercusión cardiológica y es un COVID que ha atacado más a la parte pulmonar, no tanto hacia el corazón, no tendríamos mayor relevancia. Pero sí puede el COVID despertar las arritmias en un paciente chagásico, que antes lo podíamos haber tenido de forma silente e indeterminada. Tendríamos la obligación de un paciente chagásico post-COVID hacerle un control de lo que es desde la parte electrocardiográfica y ecocardiográfica. Tenemos la obligación de hacerle el control de ambos estudios, sí o sí, para tener la tranquilidad que todo está, digamos, en orden en ese paciente. Gracias, doctorita. Muy bien. Bien. Espero que les haya gustado el tema, se van a cuidar mucho, que tengan un lindo fin de semana, porque ya mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Que descansen, chicos, que tengan buena noche. Hasta luego, Muchas doctora. gracias, doctorita. Doctora, gracias. Buenas noches.